ingreso se haga con el carnet de identidad del paciente para que los nombres queden bien escritos, ¿ya? Vázquez. Paredes. Paredes, ya. Masculino, fecha de nacimiento. 26 del 04 26 del 04 del 2001. 20. Ya, y si ustedes se fijan, aparece ahí la edad del paciente con mes y días, ¿ya? Comentarios, todo comentario que sea relevante poner del paciente, no sé, no cumple con el ayuno correspondiente, si es que fuera necesario notar que está tomando algún medicamento, ya eso iría aquí en los comentarios. Profesora, ¿puedo hacer una consulta? Dígame. Bueno, en este caso no, pero si por ejemplo nosotros recibimos muestras de una persona que no tenga RUT chileno. Es que el que no tiene RUT, ¿a qué se refiere con un RUT chileno? Por ejemplo, Que tiene un RUT número de provisorio. pasaporte. Ah, sí, puede ser el pasaporte igual, Ah, ¿ya? ya. Ahora, una persona que es extranjero igual se le da un RUT acá, si no sería ilegal, Sí, ¿no es es cierto? como 29. Ya, entonces, siempre van a tener RUTs, y de lo contrario tienen su número de pasaporte, ¿ya? Ya. Entonces, en el caso de que sea el pasaporte, se registra que corresponde a su número de pasaporte. Tipo, en el caso de acá nosotros tenemos paciente ambulatorio, paciente de urgencia o paciente de hospitalizado. En el caso de que el paciente sea de urgencia hospitalizado, nosotros les vamos a decir, ¿ya? Ahora, en la vida real, además, el paciente hospitalizado tiene que venir, digamos, declarado de qué servicio viene y de qué habitación y de qué cama, ¿ya? En el caso de acá, solamente los dividimos en ambulatorio, hospitalizado y de urgencia, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esos datos ingresados del paciente, procedemos a ingresar los exámenes. Ustedes se ubican acá donde dice filtros y si ustedes se fijan se despliega toda la batería de exámenes que nosotros tenemos previamente ingresados en el sistema y que vienen con un código, chiquillos, y este código corresponde a la codificación de FONASA que tiene cada examen, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, hay algunos códigos, por ejemplo, la glicemia, el código de la glicemia es 0302 047 y como hay distintos tipos de exámenes donde se mide la glucosa, se le va poniendo 01 para diferenciarlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo los buscamos acá? Los buscamos por las primeras letras, las primeras iniciales. Entonces, supongamos que el paciente tiene un perfil bioquímico, seleccionamos perfil bioquímico, ¿ya? Supongamos que tiene orina completa, seleccionamos doble clic, fíjense, orina completa. Supongamos que además tenía pruebas de coagulación, tiempo de protrombina. Solo estoy ingresando exámenes de hematología para que ustedes vean las distintas etiquetas, ¿ya? Supongamos que tiene además hemograma. Hemograma. Y vamos a ingresar algo de microbiología también, urocultivo. Así tenemos de todas las áreas. Urocultivo. Ya, entonces, si ustedes se fijan en todos los casos, uno hace doble clic y queda ahí registrado el examen. Ahora, si por alguna razón uno se equivoca en el ingreso, lo que hace uno acá es seleccionar en azul el examen que no quiere y lo borramos ahí, ¿ya? Ahí ustedes se fijan que dice elimina fila seleccionada, ¿ya? Entonces, por el contrario, si quisiéramos agregar, lo agregamos ahí, ¿ya? Porque obviamente el sistema tiene que permitir corregir o agregar alguna cosa que faltó, ¿ya? Una vez que tenemos los exámenes ingresados, grabamos acá con el circulito, o sea, con el cuadradito aquí de grabar. Si ustedes se fijan, cuando ustedes se van poniendo encima de alguna imagen, más encima les va diciendo grabar, ¿ya? Entonces, el sistema no es difícil de utilizar. Entonces, lo grabamos ahí y dice número de atención, ¿ya? El número de atención es un número único y que representa la atención que el paciente se hizo ese día, ¿ya? En el momento en que lo ingresamos, porque si el paciente por alguna razón vuelve en la tarde a hacer otro examen, se genera otro número de atención, ¿ya? Entonces acá
aparece atención ingresada, hora de registro y fecha, ¿ya? Todo lo que ustedes hagan, no solo en este sistema informático, sino en todos los sistemas informáticos de los laboratorios, queda registrado en el sistema, con usuario, fecha y hora, ¿ya? Todo eso con el fin de lograr tener la trazabilidad de todo lo que se realiza en el laboratorio, ¿ya? Ya, entonces tenemos ahí y vamos a imprimir las etiquetitas con el símbolo y ahí dice imprimir etiqueta de código de barra, ¿ya? Entonces imprimimos la etiqueta. Ya, entonces, ¿qué nos va a salir acá? Nos va a salir una etiqueta con el número de atención, ¿ya? Que esa etiqueta con el número de atención debería ir en la solicitud de exámenes. Por ejemplo, si esta fuera una solicitud, nosotros la pegamos acá en la solicitud, ¿ya? Ahí. Ahora, no todos los días yo les voy a pasar solicitud, a veces yo le paso listado de pacientes. Y a veces se los pasamos en forma de solicitud, ¿ya? Pero es para que conozcan. Ahora, formato de solicitudes también hay dependiendo del laboratorio, porque esto lo hacen normalmente los laboratorios con la finalidad de que el médico llene más rápidamente lo que el laboratorio tiene disponible y los exámenes básicos, ¿ya? Entonces, bioquímica, hematología, orinas, microparasitología, ¿ya? Y las otras etiquetitas las tendríamos que pegar en los contenedores correspondientes, ¿ya? Entonces vamos a tener una etiqueta que dice urocultivo, para el urocultivo obviamente. Vamos a tener una etiquetita para la orina completa. Vamos a tener una etiqueta para el perfil bioquímico, una etiqueta para el hemograma, una etiqueta para el tiempo de coagulación. Y en el caso del uro, como nosotros tenemos un frasco y un tubito, vienen dos etiquetitas. Entonces siempre acostúmbrense a leer todo lo que dice su etiqueta, porque acá dice a lo que se la tienen que pegar. Si es al frasco, se la pegan al frasco; si es al tubo, se la pegan al tubo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, chiquillos, que es importante que ustedes lean todo lo que tienen delante. Dos cosas importantes. Una, para pegar bien en los contenedores que corresponde, y ustedes tienen que siempre chequear los datos de su paciente, ¿ya? Porque eso, digamos, es la primera base para que el resultado finalmente sea del paciente correcto, ¿ya? Chequear que correspondan los nombres y los datos de los pacientes. Una vez que tenemos las etiquetas, nosotros hacemos el proceso de extracción, ¿ya? Entonces, este proceso de extracción, que en la vida real se haría en la sala de toma de muestra, nosotros lo hacemos acá, ¿ya? Entonces, acá en el proceso de extracción, ustedes anotan acá el número de atención del paciente, que en este caso va a ser 12113. Presionamos Enter y si ustedes se fijan, se despliega todo lo que se le solicitó al paciente. Y nosotros vamos aquí tomando lo que efectivamente se tomó. Entonces supongamos que al paciente le pudimos tomar los tubos de química, de hemato y de bioquímica, pero el paciente no ha orinado todavía, por lo tanto no podemos recepcionar aún la muestra de orina porque el paciente no ha orinado, ¿ya? ¿Se fijan que lo que está listo está con un ticket amarillo, ese verde? Sí. Ya, supongamos que pasó un ratito, el paciente pudo orinar y le ponemos tomada la muestra, ¿ya? Todos y cada uno de los tubitos. Luego de eso pasamos al proceso que se llama tracking, ya que es la recepción de las muestras en el laboratorio clínico. Desde la recepción de las muestras en el laboratorio clínico comienza el tiempo de respuesta de un examen, ¿ya? Entonces vamos acá al tracking y anotamos acá el número de cada muestra, chiquillos. Miren, el número, todas las etiquetas tienen un número común, que es el número de atención, y un número de muestra. Cada muestra tiene un numerito distinto y ese es el número que ustedes van a ir anotando acá, ¿ya? Entonces, 18993 y le vamos poniendo ahí recepcionar, ¿ya?
18992, recepcionar. 18991, recepcionar. 18990, recepcionar. 18989, recepcionar. Y 18988, recepcionar. Ya, ahora, esto también se puede hacer con la pistolita que está allá, se puede pistolear todas, pero nuestra impresora de allá no tiene pistola, tenemos solo una pistolita. Por eso les estoy mostrando cómo se hace el proceso manual. Y si ustedes se fijan, acá aparecieron estas barritas que va viendo la recepción de las muestras. Entonces, en bioquímica recepcionamos una, en hematología recepcionamos dos, la muestra del hemograma y de la prueba de coagulación. En microbiología también dos, ¿ya? Y en el caso de las orinas, que también se hacen en bioquímica, una, ¿ya? Entonces ahí van apareciendo las barritas. Ahora, luego de que este proceso está concluido, pasamos a la etapa analítica, ¿ya? Ahí se procesa todo y finalmente a el informe de los resultados. Entonces, en el caso del informe de los resultados, ustedes se van a ir a esta pestañita y se van aquí a resultados de atención, ¿ya? Entonces, en resultados de atención, ustedes seleccionan, por ejemplo, microbiología y se despliega su urocultivo. Importante, chiquillos, que seleccionen el examen que ustedes están haciendo y que les aparezca ese dibujito que es como un pincho, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros informaríamos un urocultivo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice tipo de muestra, segundo chorro, ¿cierto? Estado le vamos a poner finalizado porque obviamente ya lo hicimos. Ya, y acá vamos a tener dos opciones, que en realidad tres, que el cultivo nos dio positivo, que el cultivo nos dio negativo o que la muestra está polimicrobiana, ¿ya? Entonces, en el caso de la muestra polimicrobiana y la muestra negativa, nosotros aquí en resultado vamos a hacer lo siguiente. Las orinas, ¿cómo se informa una orina negativa? ¿Qué debería ir escrito en el informe? No hubo crecimiento no hubo desarrollo. ¿Ya? No hubo desarrollo bacteriano, ¿qué más? A las A las 24 24 horas de incubación. Sí. Entonces, primera cosa que debemos manejar, ¿cierto? Los tiempos de incubación de los distintos exámenes en el área de microbiología. Entonces, si está negativo, le vamos a poner ahí negativo 24 horas de incubación. ¿Ya? Porque es urocultivo. Profe, pero ¿Pero qué? no me refería a que en el caso de que se tenga que incubar 48 horas más por el sedimento alterado, por ejemplo. Ya, pero estamos hablando de la generalidad. Ya. Los exámenes de urocultivo, lo más frecuente, Sí. no sé, 90% de los casos, cuando está negativo, uno lo entrega a las 24 horas. Ujú. ¿Ya? Entonces, negativo a las 24 horas. Entonces lo tenemos ahí. Se fijan que dice no aplica antibiograma, entonces lo validamos. La validación es el proceso en el cual ustedes revisan su examen y firman su examen. Y con su firma, chiquillos, ustedes están haciéndose responsables de lo que está emitido acá. Entonces, yo no puedo validar un examen y después a la media hora darme cuenta de que ese examen está mal hecho, ¿ya? Dos cosas. Una, que eso no corresponde porque yo no puedo firmar algo que no está correcto. Y dos, porque en los hospitales, en las clínicas donde hay sistemas informáticos conectados a los servicios, cuando ustedes validan, el resultado le aparece arriba en el segundo piso, en el tercer piso, en la neurociencia, al médico. Entonces, que van a ir a las 2 horas corriendo para allá a decirle al médico, ¿ya? Entonces, créanme, chiquillos, que el médico no le va a decir, no se preocupe, lo hacemos de nuevo, ¿ya? Porque ustedes están emitiendo un resultado que es para un paciente. Ya, ahora, para poderlo modificar, sí lo tengo que invalidar para mostrarles la otra ejemplo. Entonces, supongamos ahora que está polimicrobiano, nos vamos a este mismo listadito y buscamos aquí donde dice polimicrobiano. El primero parece.
cultivo polimicrobiano, ¿cierto? Entonces lo mismo, lo cliqueamos para que aparezca nuestra firma y lo validamos, ¿ya? Entonces, si nosotros apretamos esa lupita de ahí, nos aparece el informe como queda, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, acá aparecen todos los datos del paciente, ¿cierto? Y las horas en que hicimos todo, ¿ya? Por lo tanto, ningún paso de esto se puede saltar porque resulta de que después vamos a tener fecha de validación el 24 y no tenemos la muestra ni recepcionada ni tomada, ¿ya? Eso no debe ocurrir. Las horas deben ser lo que corresponde, ¿ya? Cerramos aquí. Hagamos la opción ahora de que tuviéramos el cultivo positivo. En el caso de los cultivos positivos, nosotros en este listadito no anotamos el nombre de ningún germen, a no ser que sea en búsqueda de portación, ¿ya? Entonces, en el caso de los cultivos, como no buscamos portación, no siento nada que ver, la única opción que tenemos son negativo, polimicrobiano y hubo desarrollo de. Entonces, anotamos solamente aquí hubo desarrollo de, porque el germen lo vamos a tener que buscar acá. Ok. Ya. Entonces, nos vamos acá a esos dibujitos y dice agregar aislamiento. Se fijan que acá dice aislamiento número también porque son las menos veces igual, pero podríamos tener 2 gérmenes o 2 uropatógenos en un urocultivo, ¿ya? Entonces, ya tenemos uno, la cuantificación. ¿Cómo se informa el recuento en los uros? Ya, mayor a 100.000 o el recuento que corresponda. Podemos tener 80.000, ¿cierto? Podemos tener 60.000. Es en unidades formadoras de colonias, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia y buscamos el panel aquí de urocultivo. Pues ya estoy con lente y así todo no veo nada. Ya, ahí dice antibiograma urocultivo, ¿ya? Entonces, aquí se despliega, hay hartos antibióticos, entonces ustedes tienen que seleccionar los que correspondan, ¿ya? Y no es necesario poner el halo, solamente si es sensible, intermedio o resistente, ¿ya? Entonces, supongamos aquí, ya, ahí, ¿ya? Y lo grabamos y le va a decir seleccionar microorganismo, ¿por qué? Porque no hemos informado el gen. Nos vamos a este dibujito de acá y ponemos acá el más común que sería coli, Escherichia coli, ¿ya? Lo seleccionamos ahí, se fijan que aparece el nombre. Voy a poner otros poquitos porque sea más largo. Y lo grabamos. Aislamiento actualizado, aceptar, ¿ya? Salimos por esa puertecita, lo validamos, ¿ya? Y lo vemos en nuestra lupita. Entonces va a salir todos los datos del paciente, ¿no es cierto? El resultado, hubo desarrollo de Escherichia coli, los antibióticos que se utilizaron, el resultado de la sensibilidad y el recuento, ¿ya? Ya. ¿Dudas de eso? ¿Estamos? Perfecto. Para rechazar una muestra, ¿cómo lo hacemos? Ya, pero eso después, porque Ok. estamos aquí, no mezclemos las cosas para que no Profe, se enreden. y ¿Sí? con respecto al informe del sedimento, no lo agregó, o sea, no lo hizo porque no lo agregó arriba, ¿cierto? Ya, pero es que ¿qué estoy informando yo aquí? O sea, sé que está Ya, informando urocultivo, estoy pero... informando urocultivo. Sí, sí. Acuérdense que cada examen tiene su nombre y cada examen se informa donde corresponde. No, por eso le pregunto Entonces, que no lo hizo porque no lo agregó arriba. No, Ah, ya. si yo quisiera informar Ujú. la orina, ¿dónde voy a ir? Aquí, donde dice orina. No, sí, sí. Ya. Sí, era Entonces, ahí solamente dice esa duda. orina completa. Porque, insisto, cada examen tiene su codificación y su nombre, Ujú. ¿ya? Y ustedes, como tecnólogo médico, van a hacer el examen que se le solicitó al paciente según la codificación que trae el paciente en su orden. Ya, entonces, supongamos que además acá el pacientito tenía orina completa. Nos vamos a la orina completa y esto es manual, entonces aquí tenemos que rellenarlo como manual. Supongamos que como la orina estaba, el paciente tenía el uro positivo como debería estar la orina, alterada, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya, entonces a ver, denme un ejemplo de una orina de un paciente con hito.
Bacteria abundante. Bacteria abundante, célula epitelial. Ya, bacterias abundantes. Célula epitelial. ¿Célula epitelial debería tener abundante? No, no. A ver, pero ¿y cómo se pone? ¿Se pone disminuidas? ¿Cómo se pone? No, Por sería escasa. Sí, Ya, escasas. escasas. Y leucocitos deberían haber leucocitos abundantes. entonces, abundantes. Y los No, los leucocitos, leucocitos son ¿cómo se por informan? número. Por Sí, número. Ah, sí, por rango. ya. Sobre 5 a 10. Ya. De Sí, 25. Ujú. No, pues mayor a Sobre 100, 100. si cuando Sí. tiene infección Si hay tendría más de problemas. 100.000. Ahora, igual puede tener 5 a 10 y a Sí. 25, pero Sí, si tiene 100.000, que se entonces confirme. pongamos mayor a 100, ¿ya? Los hematíes puede tener también, ya vamos a poner que tenga de 3 a 5, ya, de 3 a 5, mayor a 100, células epiteliales escasas, bacterias abundantes, puede tener placas de pus, pongamos placas de pus 1 a 3. Pillocito. Los piocitos solo los informamos como leucocitos, ya, porque si no confunden, informamos solo los leucos, informamos y placas de Ya. pus, ¿ya? Vale. Ya. ¿Qué más? Supongamos que tenía cilindros hialinos, vamos a ponerle de 0 a 2 por campo. Puede que ya tenía un cilindro granuloso de 0 a 2 por campo. Y podría tener cilindros leucocitarios. 0 a 2 por campo. Ya. Entonces los grabamos. Ya. Ahora se fijan que yo solamente anoté aquí lo del sedimento, ¿ya? No anoté lo de la tira reactiva. Entonces, la mayoría de los días, chiquillos, porque como el objetivo es de que ustedes, digamos, aprendan a leer más rápido, hacemos solamente el sedimento. Es decir, Ah, ya. yo les paso las muestras centrifugadas y ustedes solamente van a tener que completar eso. ¿Ya? Y un día, por lo menos durante su práctica, vamos a hacer con compita. Entonces, anotamos acá pH 6.5, ahí ustedes van completando los otros, ya supongamos que el paciente tiene también proteínas, vamos a formar 15, glucosa negativa, negativa o normal, depende, se puede poner de las dos maneras, cetonas negativas, eritrocito, Positivo. le vamos a poner 10, urobilinógeno normal, bilirrubina negativa, nitritos Positivo. leucocitos, vamos a ponerle 500, ya, y ahí estaríamos, ¿cierto? Con todo lo que incluye nuestra... Ahora, si además tuviese cristales, nosotros completamos acá en el cristal que corresponda, oxalato de calcio, escaso, regular, abundante, según corresponda. Vamos a ponerle escasos. Entonces lo grabamos y lo vemos con la lupita. Entonces les va a aparecer todos los datos del paciente, el análisis físico-químico, ¿ya? Y el análisis del sedimento urinario, ¿ya? Lo cerramos. Ya. Ahora, solo para que lo vean, coagulación sería lo mismo, tendríamos que completar con los resultados del tiempo de coagulación. Ya supongamos que tenemos, no sé, 11 segundos, porcentaje 90%, y el INR 1.04. Ahí quedaría y lo mismo, lo validamos y lo vemos siempre con la lupita, ¿ya? En el caso de hematología, ahora, en el caso de hematología, el contador hematológico va a transmitir los resultados, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a completar a mano es la fórmula diferencial, que esto ustedes después lo van a hacer en el integrado 2, ¿ya? Entonces eso nos vamos a saltar porque es más largo y nos vamos a ir a bioquímica. Entonces aquí en bioquímica nosotros tenemos perfil bioquímico, ¿ya? Y también en bioquímica el equipo transmite los resultados, ¿ya? Ahora, para que
ustedes vean cómo queda el informe, los vamos a ir anotando. Ya, supongamos que mi paciente tiene una glucosa de, no sé, 102. Ya. Ahora, supongamos que, ¿por qué se puso en amarillo? A ver, Está elevado, está fuera del valor. porque está fuera del intervalo de referencia, ¿ya? Ahora, si yo le pongo que el paciente tiene, ¿por qué Valor se puso crítico. rojo? Porque es valor Valor crítico, ¿ya? Entonces, vamos a revisar al tiro aquí en el sistema, como están grabando, aprovechemos de ver cómo se graban los valores críticos. Entonces, nos vamos a este triangulito que dice acá, dice valor crítico, ¿ya? Ahora, para poder informar un valor crítico, el resultado tiene que estar validado, ¿ya? Voy a validar solamente la glucosa para que lo hagamos más rápido y después vemos lo otro. Entonces dice aquí validar examen. Entonces nos vamos acá para que se despliegue esto y aquí dicen ya, notificación de valor crítico. ¿Ya? Ahí, ¿se fijan qué tal circulito? Notificación de valor crítico. Lo cliqueamos ahí y les aparece una vez más el pobre Ignacio, que aquí tiene una glucosa de 480 miligramos de zinc. ¿Ya? Entonces, anotamos, o sea, seleccionamos esto con azul. Esto tienen que hacerlo porque si no lo hacen, cuando ustedes graben no se va a grabar. Entonces no olvidar que tiene que aparecer esa parte en azul. Notificado ¿a quién nosotros podemos notificar los valores críticos? A un profesional que tenga, ¿cómo es la palabra? Que pueda ejercer como una función directamente al paciente. El médico tratante. Un médico tratante, por ejemplo. O sea, no una función, Ya, porque lo dije mal, chiquillo, pero... es que en el fondo ustedes me están diciendo un profesional, basta con decir que sea un profesional del área de la salud, porque Ah, bueno. no le vamos a informar a un ingeniero, ya. Entonces, notificado puede ser al médico tratante, a la enfermera, pero también lo podemos notificar al paciente. Sí, Entonces, directamente al paciente. si ustedes se fijan, en el caso este que es paciente ambulatorio, ya, entonces aquí tienen las opciones. Médico tratante. Ahora, en la práctica, chiquillos, generalmente uno informa a la enfermera o al paramédico, en lo posible siempre a la enfermera, ya, porque los médicos casi nunca van a contestar el teléfono, entonces aquí les van a desplegar las opciones: médico, enfermera, paramédico, paciente o un familiar del paciente. Ya, entonces supongamos que vamos a notificarle como el paciente ambulatorio a un familiar del paciente. Vía telefónica, ¿cierto? Porque estamos usando el teléfono. Y estado tiene que decir aquí cerrado, notificado. Ahora, en la observación tenemos que notar qué datos creen ustedes que son importantes y que son los datos que dentro de los protocolos de notificación de valores críticos están descritos como que tienen que ir identificados en nuestra notificación. Piensen lo que no nos aparece aquí. El nombre de la persona a la que está Que notificando. recibe la información. Ya, Sí. el nombre de la persona quien recibe la información y qué más. ¿El urocultivo positivo? Pues? Es que eso aparece Aparece. aquí. Ah, ya. Y el urocultivo no es un valor crítico. Ah, no, pero Ya. pensé que era como... No, pues sí, ¿qué es lo que estamos notificando? Valor El valor crítico. crítico. La hora en Ya, la que se informa. miren, la hora y todo eso, fíjense que queda registrado acá. Por lo tanto, en la observación solo va lo que no aparece aquí y que va a ser dependiente de cada notificación. Y eso vendría siendo a la persona a la quien nosotros le notificamos y qué más. A ver, hagamos un ejercicio. Supongamos que yo soy el familiar del paciente y usted me va a notificar el valor crítico. ¿Qué haría usted? Primero presentarme. Ya, entonces suena el teléfono y me va a contestar, ¿aló? ¿Qué me va a decir usted? Hola, mi nombre es Buenos Catalina. días. Buenos días. Ya, mi Mi nombre nombre es es Catalina. Catalina, ¿cuánto? Catalina Candia. Catalina Candia. La estoy llamando del laboratorio, no sé, del hospital regional. ¿Se dan cuenta, chiquillos? La información completa. No le puedo decir hola, porque hay que ser un lenguaje formal. Tampoco le puedo decir que usted se llama Juanita, porque tiene que darle su nombre y su apellido, su cargo y de dónde llama. ¿Ya? Entonces, eso mismo es lo que nosotros vamos a registrar acá. Vamos a registrar observación TM. En este caso sería yo.
Claudia Martínez notifica valor crítico a señora, supongamos que la familiar se llamaba Carmen. ¿Cómo se llama el paciente? Carmen Paredes. Veamos que a lo mejor es la mamá. Ya, Carmen Paredes. ¿Cuál es el otro apellido de su mamá? Elgueta. Elgueta. Ya, entonces, TM Claudia Martínez notifica valor crítico a señora Carmen Paredes Elgueta. Si fuera la enfermera, anotar lo mismo. TM notifica valor crítico a enfermera Carmen Paredes Elgueta. ¿Ya? Entonces, no basta con que pongan solo el cargo de ya sea médico o enfermera, tiene que ir registrado el nombre a quien ustedes le notificaron. ¿Ya? Entonces, después lo grabamos y aquí queda registrado. ¿Ya? Entonces, la glucosa, la hora y fecha de la notificación, quién lo notificó, ¿ya? Y a quién se notificó y por qué día. ¿Se fijan? Y esto queda registrado. Entonces les tiene que aparecer ese ticket de ahí, ¿ya? Ahora, importante, chiquillos, que en cada lugar donde ustedes estén, ustedes revisen el protocolo de notificación de valores críticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que conocer cuáles son los valores críticos que se informan en cada laboratorio, ¿ya? Porque no en todos los laboratorios ustedes van a informar o van a tener el mismo listado de valores críticos. Incluso los valores, valga la redundancia, de valor crítico, tampoco son exactamente los mismos. Les voy a poner un caso que es típico. En el caso de la creatinina, cuando nosotros estamos con pacientes hospitalizados, generalmente el valor es 6, 6,5 hasta 7,2 en algunos lados. En cambio, cuando es ambulatorio, uno ya desde 3 miligramos de decilitro se notifica. ¿Ya? Entonces, por eso uno tiene que conocer los valores que se notifican en su laboratorio y cuáles son. Ahora, los que yo les voy a pedir que ustedes se sepan aquí, en el fondo es cualquiera que se sepan, ¿ya? Pero que esté correcto, no me van a decir uno, ¿ya? Entonces, porque ustedes tienen que desde acá manejar los valores. Ahora, en un hospital o en una clínica, uno cómo establece estos valores, se hace una reunión del tecnólogo, puede ser con los médicos de la UCI, de la NEO, según corresponda, y se van, digamos, estableciendo los listados de valores críticos, ¿ya? Entonces tenemos listo eso. Ahora lo vamos a invalidar para poder anotar lo otro. Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a suponer que nuestro paciente vino otro día y otro día estaba normal, no tenía nada, estaba bien su glucosa, ¿ya? Entonces vamos a poner urea 45, ya. ¿Cómo se calcula el nitrógeno ureico? La urea partida Pues, en 2,14. Ya, la urea dividida en 2,14. Ácido úrico, supongamos también que está normal. Colesterol lo va a tener un poquito elevado, porque todos los pacientes lo tienen Bueno, elevado. hay que mejorar la dieta, hermano. No veo. Las transaminas 35. Le puse 7 en vez de 0,7. Entonces, bilirrubina 0,7. Proteínas totales 7,6. Albúmina 0,2. Ya. Creatinina. Entonces, en el caso de la creatinina, chiquillos, si ustedes se fijan aquí, aparece edad, factor de género, etnia, BFG. ¿Por qué? Porque la recomendación, hace varios años, la recomendación ministerial es que a todos los pacientes que se les mide creatinina plasmática en suero plasma, se le informe también la BFG estimada, ¿ya? La BFG estimada se debería informar utilizando ¿qué fórmula? para adultos MDR4. Ya, MDR de 4. Entonces, por eso aquí me piden estos datos. Entonces,
0.8, ¿ya? Entonces anotamos acá su edad, 23. 23 añitos. Factor de género, nos ponemos ahí que se ponga azul, igual que en el caso del valor crítico. Botón desplegamos, resultados codificados. Seleccionamos aquí con azul hombre, seleccionar, ponemos el ticket y me aparece el valor. Etnia, si no viene registrado que es de raza negra, se asume que es de raza blanca. Entonces lo mismo, blanco, seleccionar y el ticket, ¿ya? Entonces nos ponemos acá donde dice BFG. Me falta anotar los triglicéridos primero. Sí, triglicéridos 120, LDH 230, fósforo, no sé, calcio me falta primero. Ay, no veo el número, 9.2 y fósforo 3.2, ¿ya? Entonces tenemos todo anotado. Nos ubicamos ahí en la BFG y apretamos ese símbolo de formulita que dice cálculos y me va a calcular la BFG, ¿ya? Y en el fondo me va a calcular todo lo que necesite calcular aquí, que también incluye el nitrógeno ureico, ¿ya? Ahora, la BFG dice 128. ¿La informo así como la debería informar? Mayor a 60. Ya, hoy chiquillos, qué gusto me da escucharlo porque eso significa que estudiaron. Ya, entonces borramos aquí, suprimir y la ponemos mayor. Mayor a 60, ¿ya? Entonces la informamos así y ahí la validamos. Y la vemos con la lupita. ¿Se fijan? Y ahí va a quedar. Entonces, en el caso de que algún resultado esté fuera del intervalo de referencia que aparece Un acá, asterisco. le va a aparecer un asterisco. Si es valor crítico, le va a aparecer con 2 asteriscos, ¿ya? Y todos los informes de laboratorio, esto aparece descrito, chiquillos, en el decreto 20, que ustedes deben haberlo visto en gestión de calidad, tienen que tener estos datos. Tienen que tener todos los datos del paciente, las fechas, las horas, etcétera, etcétera. Tienen que tener el resultado de los analitos, las unidades en las que se informa, el intervalo o rango de referencia y la metodología que se ocupa, ¿ya? Entonces aquí es el nombre del método, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, la glicemia nosotros usamos la glucosa oxidasa peroxidasa, ¿ya? Entonces ahí va, en cada uno cada laboratorio establece el método, ¿ya? Que dicho sea de paso, salvo en algunas excepciones, los métodos son siempre los mismos en todos los laboratorios. La glucosa puede ser que, porque hay dos, pero la urea es siempre la misma, el nitrógeno ureico también, la urea. ¿Qué otro puede cambiar? La fosfatasa alcalina, dependiendo del buffer que se ocupe. La bilirrubina, sí, igual hay métodos distintos para bilirrubina. Las proteínas y la albúmina son siempre los mismos, igual biuret, verde bromocresol. La creatinina puede ser cinética o puede ser enzimática, ahí puede cambiar. Los triglicéridos van a ser siempre lo mismo. El calcio igual en algunos casos se ocupa uno que se llama la cresoftaleína, que es el que ustedes ocupan en la U, ¿ya? Y el fósforo es siempre el mismo. Ahora, insisto, lo importante es que sea el número, o sea, el nombre del método que ustedes ocupan en el laboratorio, ¿ya? Entonces, se fijan que ahí ya tenemos todos los exámenes que Tengo una tenían. duda. Dígame. ¿Podría volver atrás cuando seleccionaba factor de género, factor de línea? ¿Cómo lo hacía? Ya, vamos a invalidar. Nos vamos aquí a factor de género, lo tenemos que poner en azul. Una vez que está en azul, cliqueamos con el botoncito y ahí en resultado codificado, ¿ya? En resultado codificado, selecciono hombre, mujer, azul de nuevo y selecciono. Y le pongo el clic para que el resultado se traspase. ¿Ya? Es lo mismo en la etnia, volvemos a hacerlo, resultado codificado, que se ponga en azul, seleccionar y lo cliquemos ahí, ¿ya? Ahí. Entonces,
la opción de hacer el cálculo tienen que hacerla cuando está todo completo, ya porque si ustedes presionan acá sin alguno de estos datos, esta formulita se va a poner en rojo porque va a decir que hay un error para calcular, por lo tanto tiene que estar cuando estén todos los datitos que se necesitan para la fórmula. ¿Estamos? Ya. Y ahí vamos saliendo de... Ahora, vamos a salir por todas las puertitas acá y les voy a mostrar también aquí en resultados. Nosotros podríamos buscar a los pacientes también acá, por el número de atención, por el número de la muestra o por el root. O si el paciente, porque el paciente puede venir el mismo día a buscar sus resultados, puede venir al otro día, ya puede venir dependiendo si es un examen que se demora más tiempo, a más días. Entonces, obviamente vamos a tener que buscar los exámenes según esos datos y según la fecha. ¿Ya? Entonces, si el paciente vino la semana pasada, yo tendré que buscar aquí en la semana pasada para que me aparezca el resultado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Aquí en el listado de atención me van a ir apareciendo todos los pacientes que se ingresaron durante el día o durante los días anteriores. Ya si yo aquí, por ejemplo, pongo los pacientes desde el 17 al 24 y pongo la lupita aquí, me van a aparecer todos los pacientes de esos días. Me aparecen todo. Ahora, ¿qué significan esos circulitos? El círculo verde es que el paciente tiene todo validado, ¿ya? El círculo rojo es que el paciente tiene resultados que no están validados, o en realidad no está ninguno validado, y cuando está en amarillo significa que hay algunos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos si nosotros vemos, es porque tiene validado el lipídico, pero le falta la glicemia base, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a este rojo, el paciente no tiene validado su urocultivo. ¿Se fijan? Está pendiente, ¿ya? Entonces, la idea es que no nos vayan quedando pacientes pendientes, pues esto no debería ocurrir, porque el paciente en cualquier momento, luego de cumplido, obviamente, el tiempo de entrega, va a venir a buscar su resultado, resulta que si no está. Ya, entonces, en este caso, también amarillo algo le quedó pendiente, que le quedó pendiente la orina, por ejemplo. ¿Se fijan? Por la fecha. Entonces, si ponemos aquí solo el 24, se nos despliega solo el que tenemos hoy. Ahora, ¿por qué en amarillo? Porque nos quedó pendiente lo de hematología. ¿Ya? Ahí. Y eso sería. Entonces, acuérdense que esto está en orden aquí, por lo tanto, en ese mismo orden es más fácil que ustedes lo vayan haciendo. El ingreso del paciente, la emisión de las etiquetas. Ahora, en el caso de las etiquetas, nos salen estas etiquetas que nosotros hicimos al comienzo y como ustedes van a trabajar con cuadernos, en los cuadernos donde nosotros les vamos a revisar las cosas, la etiqueta hay que repetirla, entonces sacamos un duplicado de etiqueta, ¿ya? Entonces, ingresan acá y sacan duplicado de etiqueta. Y acuérdense siempre que van en este mismo orden, admisión, etiqueta, extracción, la toma de muestra, recepción, sección, que es el tracking, y después al final de la mañana van a hacer la validación de sus resultados, ¿ya? Acá buscan los pacientes, acá les aparecen los listados y acá es donde ustedes pueden buscarlos para validar. Entonces, al lado del dibujito de la etiqueta va el número de la etiqueta. Si yo pongo acá el número de atención, me va a aparecer todos los exámenes. Entonces, por ejemplo, miren, si yo pongo solamente el hemograma 18990, 18990, ¿se fijan que me aparece solo hematología? Entonces así uno va validando solamente lo que quiere validar. El urocultivo 18, 9, y me va a aparecer solo el urocultivo, ¿ya? En cambio, si yo pongo acá el número de la muestra, que es 12.113, se me despliegan todos allá, ¿ya? Entonces, es más práctico ir poniendo el número de muestra y ir validando por examen, porque
Ahora, esto de acá arriba se los voy a mostrar igual para que lo conozcan. Acá dice preanalítica. Entonces acá sería en el caso de que nosotros tuviésemos que modificar alguna tensión, ¿ya? Si ustedes necesitan modificar algo, nos dicen a nosotros para decirles después cómo se podría modificar la tensión del paciente, ¿ya? Alguien me había preguntado por el rechazo de muestras, va acá, rechazo de muestras, ¿ya? Entonces, podríamos rechazar solo lo que no estamos, rechacemos el hemograma ya. Entonces, rechazo de muestras, nos vamos ahí. Entonces ponemos acá el número de muestras que nosotros queremos rechazar. Supongamos que el hemograma tenía un coágulo. Entonces vamos aquí a hemograma. Entonces ponemos 18,990. 18,990. Enter. Y le tenemos que poner la causa de rechazo. Entonces se despliega acá. Muestra coagulada. ¿Ya? Seleccionamos ahí muestra coagulada. Y buscamos aquí el icono donde dijera rechazar muestra y se fijan que se pone en rojito, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la muestra está rechazada. Entonces después cuando yo voy aquí a resultados, si yo busco aquí el número del hemograma, que sería 18,990, me va a aparecer que está rechazada, ¿se fijan? Entonces todo lo que nosotros hagamos va quedando registrado, porque todo el mundo tiene que saber después qué pasó con el examen, a qué hora, y todo va quedando ahí. Ya, entonces, acá el analítico, bueno, dicho sea de paso que hay varias cosas acá que tiene el sistema que no están habilitadas, ¿ya? Porque estos sistemas informáticos son licencias que se compran en los laboratorios, entonces obviamente como esto es para docencia, la licencia incluye solo algunas cosas de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en analítico nada, en post-analítico sí está habilitado la entrega de los resultados, pero no tenemos impresora. Lo que les voy a mostrar aquí es esto, miren, log traza, si yo pongo el número de atención, 12113, 12113, le puse la lupita. Ya, me queda todo lo que nosotros hemos hecho, o sea, todo lo que yo he hecho ahora en este rato, ¿ya? Todo, cada paso, ¿se fijan? Se rechazó la muestra, todo, desde que comenzamos, a qué hora se digitó, cuándo se validó, ¿se fijan? Que partimos acá, ingresando el paciente, ingresamos los exámenes, generando las etiquetas, tomando las muestras, después los validamos, después invalidamos, todo lo que hagamos, validamos, invalidamos, todo, ¿se fijan? Va quedando registrado. Entonces eso es la trazabilidad de todo lo que nosotros hicimos acá. En configuración, esto sí podríamos ocuparlo en algún caso en que, por ejemplo, cambiemos de método. Entonces nosotros nos tendríamos que ir acá a modificar el método, ¿ya? Esto tampoco lo ocupamos, son cosas como estadísticas. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que ustedes sí o sí van a ocupar es todos estos iconos que están acá. Y acá en la preanalítica la parte de rechazo de muestras, ¿ya? Ya, entonces salimos de ahí y justo ahora llegó la Dani. Ya, ¿dudas de esto? ¿Estamos? ¿Estamos ok? Sí.